7:17 de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Primera Página. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Se trata de Alexis Corredor, constituyente y también vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantía Constitucional de la Asamblea Nacional. Constituyente, un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Primera Página. En los últimos días circulaban declaraciones en la prensa nacional y regional sobre lo que usted piensa sobre la declaración y el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. Usted decía que miente. ¿Por qué usted asegura que este informe no recoge los datos de Venezuela? De alguna manera, buen día. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de Globovisión. Efectivamente, cuando observamos todo el trabajo que Michelle Bachelet realizó previo a su visita oficial, invitada por el presidente constitucional de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, y ella aceptó gustosamente. Y hizo un plan de trabajo en el cual estableció que una comisión previa venía, organizaba con nuestra Cancillería todo el programa, y se aprueba institucionalmente de gobierno a la alta comisionada, y luego nos encontramos con los elementos que ella incorpora a su informe. Indudablemente, no solamente podemos decir que son mentiras, hay falsedades, hay omisiones, hay imprecisiones, ¿bien? Y en consecuencia eso nos obliga a que tengamos, como efectivamente ha hecho nuestro gobierno a través de nuestra Cancillería, de solicitarle, por supuesto con mucho respeto, pero a la vez exigirle, como le corresponde al presidente Nicolás Maduro Moro, a la alta comisionada a que rectifique y corrija los elementos que allí aparecen en el informe. Ustedes habían dicho como comisión de que iban a enviar un informe a la ONU para solicitar esta rectificación. ¿Se hizo este informe? ¿Se solicitó? ¿Cuáles son los puntos? El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en nuestra última sesión, exhortó a que las 22 comisiones discutiéramos el documento que presentó la alta comisionada, ¿no? Y uno de los elementos que nos llama la atención es que en muchas de sus afirmaciones, por ejemplo, ella utiliza, hay indicios, ¿bien? Hay indicios que permiten aseverar los ajusticiamientos extrajudiciales, pero no indica más nada. Hay indicios que nos permiten pensar que se utilizan programas sociales para coaccionar al pueblo venezolano. Y nosotros nos preguntamos, bueno, si esos elementos, para colocar solamente dos ejemplos, si eso es así, ¿qué pruebas tiene? ¿Qué testimonios? Porque cuando yo hablé hace poco del plan que se trabajó con el equipo técnico que envió Michelle Bachelet y nuestra Cancillería, se estableció todo un cronograma de visitas, de entrevistas, ¿bien? De que ella pudiera, junto con su equipo, entrar en comunicación con distintas organizaciones de nuestro pueblo. Por ejemplo, en Venezuela existe Fundalatin. Fundalatin es una institución, ¿bien?, que su objetivo fundamental es el tema de los derechos humanos. La alta comisionada, ¿bien?, se trasladó hasta la sede de Fundalatin y no solamente se reunió con el grupo de religiosas que trabajan en Fundalatin, sino con otras organizaciones, con familiares de las víctimas, producto de los sucesos del 2014, 2015, 2017. Sin embargo, en ninguna del documento de más de 4 páginas se consiguen elementos alusivos a esos planteamientos. Entonces, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente nos pide que cada comisión analice ese documento. Bien, lo discutamos en las asambleas de base constituyente. Pero, constituyente, usted nos dice de que este informe tiene omisiones y tiene falsedades, pero no han revisado y analizado, porque si bien usted lo dice, hay una comisión previa que estuvo en Venezuela para hacer la revisión de las dos partes, porque no solamente hay que evaluar una sola parte, no la parte o la voz solamente de lo que se expone por parte del gobierno, sino también por esas personas que adversan la ideología política actualmente en el país. Y se recoge de manera equitativa esta información.
Por ejemplo, en el informe se habla sobre el sueldo de Venezuela, se habla que para el mes de abril $4.7 equivalente al salario mínimo que no alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces también en esta parte mienten. Lo que ella plantea en el informe sobre el tema de los programas sociales tiene que ver con lo que para nosotros es una falsedad, ¿bien? Y es una mentira. Por eso el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente nos dice, bueno, analicen, precisen bien todos los elementos que ella... Le tocó el salario porque en el punto del derecho a la alimentación, el derecho a que los a la pueblos, vivienda, a la al transporte, todo eso. Se habla sobre eso y se habla de que en Venezuela no se tienen los recursos para poder adquirirlo. Lo hemos hablado en muchas oportunidades con constituyentes, con economistas, entre otros, que actualmente un joven venezolano no puede adquirir por méritos propios una vivienda, un carro, la alimentación o sostener a su familia debido a que los ingresos no son suficientes para ellos. Fíjate, entonces, bueno, para terminar un poco la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, en base a esos elementos, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se reunió con Michelle Bachelet, hizo un conjunto de propuestas y presentó un conjunto de datos. Bien. Evidentemente, la Asamblea Nacional Constituyente fijó posición. Nosotros rechazamos el informe. Cuando usted me plantea lo del salario, tenemos que ver, cuando se compara el salario de Venezuela y se nos dice uno de los últimos es el de Venezuela, tenemos que trasladarnos a la realidad que tienen otros países. Por ejemplo, en otros países latinoamericanos, de América del Sur, nosotros conseguimos que deben cancelar el agua. Las tarifas de transporte son sumamente altas, la educación es privada, la vivienda es privada. La semana pasada se entregó la vivienda a 2 millones y pico. Estando aquí la alta comisionada, se entregaron un conjunto de viviendas, se aumentaron los programas de orden social, por ejemplo en el caso de Chamba Juvenil, en el caso del parto humanizado, donde independientemente de que, como usted manifiesta, cuando comparamos nuestro salario, o nuestro sueldo, con el de otros países, cuando me hablan de $4, de $7, no se toma en cuenta la integralidad del salario, porque una de las cosas que ha venido implementando, que implementó el comandante Eterno dentro de la relación con los trabajadores, es el salario social, y el salario social indica salud, indica trabajo, indica vivienda, indica alimentación. Sobre todo en la parte de la salud, que es uno de los puntos más fuertes que tiene este informe, se habla sobre que los venezolanos no pueden adquirir los medicamentos propios, los insumos, la visita a los hospitales que se han realizado, incluso las personas que han realizado estos procesos denuncian que no pueden tener los medicamentos. Se habla de bloqueo sobre los medicamentos, pero se compran medicamentos a Rusia y a China, se traen medicamentos por parte de la Cruz Roja venezolana, pero sigue existiendo una deficiencia bastante marcada en el sector salud. ¿Quién está haciendo Contraloría para verificar de que esos medicamentos comprados a Rusia y China realmente estén llegando a los más necesitados? En los hospitales nosotros tenemos, a través de los trabajadores, los comités de seguimiento, las ASIC, que son asambleas de trabajadores, donde hay una especie de cogestión, donde todos los insumos que llegan, inclusive de algunas empresas que aún arriesgándose a ser sancionadas unilateralmente por los Estados Unidos y sus países aliados en esta política contra Venezuela, han logrado entregarnos medicinas o insumos, y hay ese equipo que junto con el Ministerio coordina la entrega y la dotación a los hospitales. Pero fíjese, en el 2017 el relator independiente Alfred de Saide hizo un informe y lo entregó a la alta comisionaduría antes que llegara Michelle Bachelet, y le indicó que las medidas coercitivas, porque cuando hablamos de sanciones, pareciera que nosotros hemos faltado. Las sanciones las utiliza Estados Unidos como gobierno, unilateralmente. Y la semana pasada, el mismo viernes, el Consejo Nacional de Derechos Humanos de la ONU aprobó que Venezuela no tenía ningún tipo de problemas con derechos humanos y que lo que debía tomarse en cuenta es cómo las medidas coercitivas, y eso lo utilizó en su texto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
cómo las medidas coercitivas, no sanciones, afectan la distribución de alimentos, afectan la adquisición de insumos y medicinas, de tal manera que existiendo el bloqueo atroz, criminal, indudablemente afecta todo lo que es el mejor desenvolvimiento de los Y programas vamos a ver sociales. sobre esta distribución en la próxima parte, ¿Cómo cuál no? es el punto de vista por parte de la Asamblea Nacional Constituyente en torno a esto, pero también vamos a revisar la participación de la audiencia y saber qué piensan las personas que nos están viendo a esta hora a través de la pantalla de Globovisión. Recuerde, @primera página, etiqueta Primera Página. Estamos conversando con Alexis Corredor, constituyente y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías desde la Asamblea Nacional Constituyente. A la pausa y regresamos.